Hola, mi nombre es Jennifer Moreno. Hoy les quiero hablar acerca de la teoría del psicoanálisis con su principal autor, quien es Sigmund Freud, quien es considerado padre de la psicología. Bueno, ese autor nos indica que el ser humano contiene fuerzas internas e inconscientes que determinan y son muy importantes en la conducta del ser humano, que además son conflictos o contenidos internos psicológicos desde la infancia o desde los primeros años de vida, que son determinantes en la conducta del ser humano. Sigmund Freud considera tres elementos muy importantes a la hora de referirse a la personalidad, como son el superyo, el yo y el ello. Él nos indica que estos tres elementos son un sistema, conforman un sistema y que funcionan armónicamente. De aquí es muy importante determinar la conducta del ser humano. Gracias. Mi nombre es Heilin Vargas y hoy les hablaré sobre la perspectiva teórica de los rasgos. Su objeto de estudio se centra en cómo las personalidades adultas ya desarrolladas difieren entre sí. En esta perspectiva encontramos la teoría personológica de los rasgos y análisis factorial de los rasgos. El principal exponente y representante es el psicólogo Raymond Cato, quien teorizó sobre la personalidad y tenía como objetivo anticipar lo que haría o cómo se comportaría una persona en respuesta a una determinada situación estímulo. Como dije anteriormente, la perspectiva que estudia la personalidad encontramos análisis factorial de los rasgos y personológica de los rasgos, siendo el análisis factorial de los rasgos la manera en la que se evalúa la relación entre cada posible para la medición dentro de un grupo de sujetos para identificar factores comunes, y personológica de los rasgos, que vendría siendo en los elementos que conforman la personalidad, es decir, si nosotros conocemos los rasgos de personalidad que conforman a una persona, podemos anticipar cómo ésta se comportaría o actuaría en una situación particular. Gracias. Teorías humanistas. Parten de la premisa de que todo ser humano es bueno por naturaleza. Sus principales exponentes son William James. Prioriza el concepto del yo, asumiendo que en este se integra todo lo que un individuo considere propio y por esto lo divide en yo material, yo social, yo espiritual y ego puro. Carl Rogers considera que todo organismo vivo tiene una tendencia a la realización de metas positivas y los humanos además poseen una a la autorrealización. Igualmente indica que toda persona tiene talentos innatos, que aunados a un aprecio positivo, incondicional, proveniente del círculo cercano, permite el funcionamiento pleno de la persona. La construcción de la personalidad parte de las acciones del sujeto dirigidas a alcanzar las metas propuestas. Durante el progreso de estas acciones, la persona debe poner en práctica todo conocimiento que adquiera, con lo cual se logra un aprendizaje auténtico, que provoca un cambio en la personalidad. Abraham Maslow asegura que el ser humano está motivado por cierto número de necesidades básicas, es decir, urgencias aparentemente inmutables por su origen, genéticas o instintivas que moldean su conducta y personalidad. Elaboró una pirámide de necesidades que empiezan por la base de la figura y van ascendiendo conforme el individuo satisface cada tipo de necesidad. Desde la perspectiva del aprendizaje nos encontramos con la teoría conductista. Sus principales representantes son Ivan Pavlov con el condicionamiento clásico y John Watson, que es considerado el padre del conductismo. Las teorías de la conducta y el aprendizaje señalan que la personalidad se da por surgimiento de las experiencias, donde los factores ambientales son los responsables de la conducta humana por medio de la experimentación y de la observación. John Dollard y Neal Miller consideran la personalidad como un conjunto simple de hábitos que inician con la asociación aprendida entre un estímulo y una respuesta. El conductismo radical de Frederick Skinner se centró en las variables del ambiente que influyen en la personalidad. Considera que el término de personalidad era algo trivial, pues las estructuras consideradas de la personalidad deben ser observadas de manera directa a través de la conducta. Y el conductismo psicológico o paradigmático por Arthur Stats señala que la personalidad se origina con la conducta y está formada de repertorios de comportamiento básico.
Es decir, la personalidad se da por medio de las conductas aprendidas que surgen de la interacción del entorno, la biología, la cognición y las emociones.